La carretera de las sombras. Había decidido dejar el ejército. Después de todas las experiencias paranormales vividas en la selva, los demonios que enfrenté y los compañeros que desaparecieron sin dejar rastro, comprendí que ya no podía seguir luchando contra aquello que no era humano. El terror no terminó en el campo de batalla, y por eso, cuando entregué mi carta de baja en la base militar de Veracruz, sentí una mezcla extraña de alivio y miedo. Sabía que, aunque dejara el uniforme, los horrores que había visto me seguirían, y tenía razón. Era tarde, el sol comenzaba a caer, tiñendo el horizonte con tonos naranjas y púrpuras, cuando me despedí de mi vida militar. Con mi mochila al hombro, caminé por una carretera desierta, esperando que algún autobús me recogiera. El viento soplaba con una intensidad inquietante, arrastrando hojas y ramas secas, susurrando entre los árboles al borde del camino. Había algo en el aire, una presencia que no podía ver, pero que se hacía sentir. Las sombras se alargaban, retorciéndose como si estuvieran vivas. El autobús nunca llegó. Con cada minuto que pasaba, la carretera se hundía más en la oscuridad y empecé a sentir el mismo miedo que sentí en la selva. Un sudor frío me recorrió la espalda y mis manos se cerraron sobre las correas de mi mochila con fuerza. Algo estaba mal. Podía sentirlo. Justo cuando la última luz del día se apagaba, unos faros rompieron la penumbra. Un enorme tráiler avanzaba lentamente por la carretera. Levanté la mano, desesperado por salir de allí. El camión frenó de golpe, las luces parpadeando de manera extraña antes de detenerse por completo. El conductor, un hombre de rostro endurecido y mirada sombría, me observó desde la ventanilla abierta. ¿A dónde vas, soldado?, preguntó con una voz rasposa, cargada de una gravedad que hizo eco en la noche. Solo busco salir de esta carretera, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco. El autobús no pasó. El hombre me miró detenidamente unos segundos antes de hacer un gesto con la cabeza. Súbete. Esta carretera no es segura, ni para los vivos ni para los muertos. Vacilé al escuchar aquellas palabras. No era supersticioso, pero había aprendido a reconocer cuando alguien hablaba con conocimiento de causa. Subí al tráiler y el conductor se presentó como Aurelio González, un hombre con más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México. A medida que avanzábamos, el ambiente se tornaba más pesado. La niebla comenzó a descender como un sudario, cubriendo el camino en una densa oscuridad. He visto muchas cosas en estas carreteras, dijo Aurelio, con la mirada fija en el camino que apenas se veía. Cosas que no deberíamos ver. Especialmente aquí, en esta carretera. No estás solo, ni yo tampoco. Inquieto, me tensé en mi asiento. A pesar de la oscuridad, pude ver algo moverse en el espejo retrovisor. Al principio, pensé que era mi imaginación, un juego de luces entre la niebla, pero entonces lo vi de nuevo, una sombra amorfa que seguía al camión, deslizándose por la carretera. ¿Qué es eso?, murmuré, sin poder apartar la mirada del espejo. Aurelio apretó los labios. No mires atrás, advirtió. Nunca mires atrás. Si lo haces, ellos te verán, y no podrás escapar. Sentí un nudo en el estómago, pero era demasiado tarde. Las sombras ya me habían visto. De repente, algo se movió frente a nosotros. Una figura apareció en medio de la carretera, una mujer de cabello largo y negro, con un vestido blanco que ondeaba como si flotara en el aire. Aurelio frenó en seco, el tráiler chirrió violentamente al detenerse. La mujer no se movía, solo estaba ahí, de pie, mirándonos. No puede ser, murmuró Aurelio casi inaudible. Esa mujer, la he visto antes. La figura comenzó a acercarse, pero no caminaba. Sus pies apenas tocaban el suelo, deslizándose hacia nosotros de una manera antinatural. A medida que se acercaba, noté algo extraño, no tenía rostro. Era un borrón oscuro, una mancha vacía en medio de la noche.
El aire en la cabina del tráiler se volvió helado. Sentí que el frío me calaba los huesos, pero no era el frío de la noche, era algo más profundo, algo que me hacía sentir como si la misma muerte se acercara. La mujer ahora estaba al lado del tráiler, su mano esquelética se alzaba para tocar la ventana. Me quedé congelado. En el reflejo del vidrio, pude ver que la figura no estaba sola. Detrás de ella, en la oscuridad, había más sombras. Criaturas retorcidas, deformes, con extremidades largas y huesudas que se alargaban grotescamente en la niebla. Intenté gritar, pero mi voz no salía. «Acelera», grité finalmente. Aurelio intentó arrancar el camión, pero el motor se ahogó, rugiendo como si algo lo frenara. La mujer sin rostro estaba ahora pegada a la ventana, su aliento empañaba el vidrio, y de su boca sin forma salió un susurro incomprensible. El terror invadió mi cuerpo, el sudor frío bajaba por mi cuello, sintiendo como si el peso de la muerte estuviera sobre mí. «Arranca, maldita sea», insistí, golpeando el tablero. Aurelio, pálido como un cadáver, pisó el acelerador con todas sus fuerzas. El motor rugió nuevamente y el tráiler se sacudió, avanzando con violencia. Las sombras detrás de nosotros se abalanzaron, extendiendo sus brazos huesudos, tratando de alcanzarnos. Mientras avanzábamos, las luces del camión parpadeaban y las figuras en la oscuridad se distorsionaban, pero no desaparecían. El sonido de sus pasos y susurros seguía resonando en la noche, incluso cuando la carretera se abría ante nosotros. «No nos dejarán ir tan fácil», murmuró Aurelio, con una voz cargada de resignación. «Pero vamos a pelear hasta el final». Asentí, sabiendo que no podía huir de aquello que nos perseguía.